Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Pese a la nueva explosión que se registró justamente ayer en la madrugada en la parroquia Viche, las autoridades han reiterado que no cederán a presiones de los grupos del crimen organizado transnacional y que este momento ya existen detenidos sobre este insuceso y este ataque aleve al país y a sus instituciones de defensa y a la ciudadanía en general, porque iban a inutilizar un puente. Esta fue una primera advertencia. Se conocen de memoria, General Herrín, toda la geografía esmeraldeña y seguramente han analizado el uso que le van a dar a este puente en términos de convertirle en un escenario de interrupción, por ejemplo, de la parte vial. Sería complicado hasta para la institución armada el ingreso o egreso de personal y de material que pueda contrarrestar cualquier forma de ataque. Bueno, el gobierno dice que está evaluando. ¿Qué aconsejaría usted, General Herrín? Muy buenos días. Buenos días, Lolo. Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Mi saludo al licenciado Lolo Echeverría. En esta situación, que es prácticamente continuada desde el 27 de enero, cuando se tuvo el autobomba, la prioridad del país debe ser evidentemente atender a lo que las personas, los familiares y el país espera de que nos faltan 3. Prácticamente ese es el punto fundamental de toda esta secuela de atentados que se están cometiendo en la frontera norte. Si es que se considera extender el estado de excepción, es lo lógico. Pero asimismo, se debe determinar cuáles son las zonas o la zona de seguridad establecida para el efecto. Hasta el momento no se ha establecido en el decreto inicial. Se determina el estado de excepción y la limitación de las libertades constitucionales. Pero hay 2 aspectos que hacen falta. Uno es el que acabo de mencionar, cuáles son las zonas de seguridad. Y el otro aspecto es la determinación de una autoridad responsable. Normalmente en el mismo decreto se establece quién va a responder. En otras palabras, en una situación de crisis, quién es el que manda, porque de él dependerá la integración de los diferentes sectores gubernamentales, de la fuerza pública, Fuerzas Armadas, Policía, Migración y las otras instituciones que deben participar en este tipo de situaciones que se tiene, considerando más aún que estamos viviendo un acto terrorista. Y esto hay que especificarlo. Es un acto terrorista político, no es extorsivo. Y es político porque, en primer lugar, se emplea la violencia brutal, una violencia extrema que está atentando contra los derechos humanos, contra el derecho internacional humanitario, porque son personas inocentes, profesionales que estaban en el desempeño de su profesión, desarmados, lo que significa que con esta situación se genera un ambiente psicológico de enorme presión en la población, de miedo. Y finalmente están presentando una demanda. Colombia les denomina la prueba de vida, pero es una demanda que están presentando los secuestradores para que sean liberados los 3 profesionales que pertenecen al diario El Comercio. ¿Qué piden, general? Como se ha dicho, lo que están presentando son 2 requerimientos. La liberación de detenidos, de 3 detenidos, a cambio. Y el aspecto más importante relacionado con la política
es que se elimine la conformación de la Fuerza de Tarea Conjunta Ecuador-Colombia, que es el punto central de toda la problemática que se está viviendo. Por esta razón, había manifestado en algunas entrevistas que hay un entramado de carácter político detrás de esto. Porque tenemos que dejarnos de esa ambivalencia con la que maneja Colombia. Y digo así porque cuando se trata de estos actos, son absolutamente criminales, transnacionales, no estatales. Evidentemente que es así. Pero cuando se trata de la reunión en Quito con el ELN, son solamente insurgentes. Por eso Colombia hizo un proceso de paz con las FARC, que está en su etapa final y las consecuencias las estamos viviendo. Y ahora intenta llevar en el mismo derrotero al ELN, en un acuerdo de paz. Entonces, no está atendiendo a la esencia fundamental. Para el Ecuador, esta amenaza de años que se vive es híbrida. En otras palabras, decía, hay una simbiosis entre narcotráfico e insurgentes. No se los puede separar. No se puede decir para las conversaciones de paz son insurgentes, pero cuando atacan en la frontera son criminales y debemos tratarles solo como criminales. De ahí viene entonces la propuesta del ministro de Defensa Villegas de Colombia en manifestar de que se debe conformar una fuerza de tarea conjunta Ecuador-Colombia. Y es más, que oficiales de alta graduación participen en las operaciones que se realicen en la frontera. Esto es prácticamente uno de los detonantes de toda la situación que estamos viviendo. Porque hay un entramado político. Y ese entramado político corresponde tanto en el orden interno como internacional. Acabo de mencionar al internacional. En el orden interno también hay un entramado político. Y el hecho concreto es de que el 27 de enero en el autobomba, ¿por qué el expresidente Correa manifestó que él conocía inclusive los nombres de quienes iban a realizar ese atentado? Y que por esa razón aducía de que se alertó a la población para evitar víctimas de mayor consideración. Los hechos demuestran que si se alertó a la población, haberse destruido 50 viviendas y todo el edificio del comando policial, bueno, hubo un alertamiento, lo que significa, tomaron control de la población para evitar los accidentes. Esto es de carácter político. Si sumamos este aspecto con lo que acabo de mencionar, la conformación de una fuerza de tarea conjunta, es desde luego el entramado político que está envolviendo a este acto terrorista y que no se le está dando la atención en este sentido. Periodista Lolo Echeverría, ¿qué intencionalidad, digamos, usted rescata de parte del señor fiscal de la Nación colombiana, un caballero de fuste jurídico, un gran ciudadano, pero unido naturalmente a la estratagema institucional de su país? Porque él salió a decir ayer, don Humberto Martínez, el señor doctor Humberto Martínez, fiscal de Colombia, repito, para ilustrar a nuestra audiencia, indicó que los periodistas están en territorio ecuatoriano, que los periodistas son mantenidos como rehenes, pero en territorio ecuatoriano. ¿A dónde apunta el señor fiscal colombiano? Y con justas alabanzas de mi parte, porque es un buen ciudadano colombiano, pero le está haciendo juego a la macroestrategia colombiana de orden diplomático y de la misma defensa colombiana. Buen día, Gonzalo. Un placer estar con el ¿Usted querrían ustedes dos escucharle conjuntamente con nuestro auditorio? Fiscal, ¿la Fiscalía colombiana tiene información si los periodistas ecuatorianos estarían en Colombia? Los periodistas ecuatorianos estarían en la zona de Mataje, que está en la frontera binacional colombo-ecuatoriana. Las autoridades ecuatorianas con quienes yo mantengo una relación muy fluida afirman que estarían en Colombia, pero
las autoridades colombianas tienen alguna información que demostraría que están en el territorio ecuatoriano. Lo cierto es que hay una operación conjunta de Colombia y Ecuador para preservar la integridad de estos periodistas y para avanzar en las investigaciones. Hay que decirlo con claridad. La organización criminal que la Fiscalía denunció hace más de 6 meses que existía en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador se ha convertido en una verdadera amenaza para el sosiego y la tranquilidad ciudadana, tanto para Colombia como para Ecuador, y por eso estamos actuando conjuntamente las autoridades de los dos países. ¿Habría secuestradores colombianos? Lo que sí es cierto es que las disidencias de las FARC que operan en esta zona tienen que ver necesariamente con todo lo que se está produciendo en la frontera, tanto en el lado colombiano como con el lado ecuatoriano. Y todo está asociado al negocio de la droga. La droga es la madre de todos nuestros males, vuelve a repetir una y otra vez el fiscal general de la Nación. Ahí estaba la declaración, Sí, Lolo. ha explicado con claridad el general Jarren que es un problema político y un problema de terrorismo. No se puede hacer el juego a los terroristas estableciendo desde allá que están aquí, desde aquí que están allá. Este juego es hacerles el bien a ellos, es hacer agua lodo del problema. Ese no es el problema. Permítame, Gonzalo, Perdón, que ha sido un establezca. estilo colombiano el que es reconfirmado una vez más. Yo en todos los años que he hecho cobertura de estos ataques de las FARC, siempre Colombia ha dicho que se ha escenificado en territorio ecuatoriano o que es permisividad o descuido de las autoridades ecuatorianas. Nunca yo recuerdo que hayan admitido que es lo contrario, absolutamente lo contrario. Lolo Echeverría. Sí, precisamente me disponía a establecer una protesta también por esta especie de responsabilidad que se achaca a los periodistas, que incluso aquí se ha sugerido que ellos también tienen alguna responsabilidad. Y quisiera yo dejar con claridad establecido lo siguiente. Los periodistas están ahí donde hay problemas, porque es ahí donde está la información con la cual se tiene que ilustrar al pueblo ecuatoriano, que es el que sufre las consecuencias. De tal manera que ellos están cumpliendo una responsabilidad, una obligación. Y hay que considerar que si no hubieran sido los periodistas, hubieran secuestrado unos religiosos, médicos, profesores, funcionarios internacionales, porque ahí están, porque tiene que haber gente ahí para auxiliar a los pobres, para dar medicina, para educar a los niños. De tal manera que si hay gente ahí, inocentes ahí, es porque están cumpliendo tareas y en condiciones de riesgo. Igual los periodistas. Por lo tanto, no se puede establecer que ellos tengan algún grado de responsabilidad. Todo lo contrario. Ellos han asumido riesgos para cumplir una obligación y para cumplir con el deseo de satisfacer a los ecuatorianos con la adecuada información para establecer cuál es la realidad en la zona de frontera. De nuestro archivo podemos recordar que en los primeros avances informativos procedentes de Colombia nosotros pusimos al aire uno que refería a que nuestros compañeros periodistas fueron advertidos por agentes colombianos de que corrían un cierto riesgo. Eso nosotros lo transmitimos. Fueron advertidos, decía el principal elemento, fueron advertidos por los gendarmes el peligro que corrían en esos días cuando ellos obviamente trataban de alcanzar un lugar más allá seguramente de Matajes o no conocemos, en donde fueron aprehendidos. El señor fiscal, la pregunta me parece importante, el señor fiscal, no le digo que le está haciendo juego
al Ministerio de la Defensa colombiana o al señor presidente de la República, el doctor Santos, quien no quiere tener en su periodo, ninguna confrontación o que él tenga que dar alguna disposición que quebrante lo eventualmente alcanzado por él en términos de paz interna. Entonces, esto tenemos que ser claros con la población ecuatoriana y también con la población colombiana de frontera. Los mismos ciudadanos colombianos dirán, él no quiere ser el pecador de última circunstancia, ¿no? Sin duda alguna, aquí hay un componente político que ha sido también no de ahora, sino de mucho tiempo de Colombia, una ambigüedad respecto de la calificación y el trato que se le da a los insurgentes y a los narcotraficantes. De tal manera que eso no nos sorprende porque esto es lo que ha sido siempre la conducta colombiana. Y hoy en este momento, con un problema adicional, que están en campaña política y la ciudadanía ha manifestado permanentemente, y ahora no es diferente en la campaña, un rechazo a las condiciones del acuerdo de paz con las FARC. De manera que eso detuvo incluso el proceso de paz con el FLN. Pero se trata aquí de una ambigüedad que consiste en considerar como políticos a un grupo de delincuentes. Y esto fue lo que rechazó la ciudadanía colombiana cuando rechazó el acuerdo de paz. Nadie más deseoso de la paz que el pueblo colombiano sufriente de tantos vejámenes por parte del terrorismo. Y sin embargo rechazó. ¿Por qué? Porque se le daba un estatus político, unas ventajas políticas, una presencia política con la garantía de diputados. Se le daba territorios y se le daba inclusive estipendios y una justicia paralela. Eso de considerar como políticos redimidos a los terroristas, eso es lo que rechazó y todavía rechaza Colombia. Y esto es lo que provoca que el gobierno colombiano mantenga esta ambigüedad respecto de los insurgentes. Yo prefiero una institucionalidad ecuatoriana transparente que incluso discrepe, pero que intente cada uno decir la verdad a sus ciudadanos y a los vecinos, porque de lo contrario la buena vecindad como que desaparece, Lolo. Esto parece que no le gustó a Fernando del Rincón y el periodista cuestionó a Navas sobre cómo se estaba manejando la información de lo que llamamos pruebas de vida o de lo que ellos le dieron en llamar pruebas de vida, que han difundido primero en medios de comunicación antes que por el gobierno ecuatoriano, le dijo. Esto también me parece importante. La prueba de vida ha sido parte del proceso. Perdón, ministro, con todo respeto, los familiares se enteraron por los medios de comunicación, no se enteraron por ustedes. ¿Cuál proceso? ¿De qué proceso me está hablando? Porque, de hecho, Ricardo, el hermano de Paul, aquí mismo me lo dijo, se entera por una llamada telefónica donde lo ponen en vivo en un programa de televisión y en ese momento le corren el audio de su hermano encadenado junto a Javier y a Efraín, no por el gobierno ecuatoriano. Entonces, ¿de qué proceso me habla? Hay cosas que usted tal vez no conoce y se manejan dentro del comité de crisis. El comité de crisis ese día tuvo una reunión temprano. Posteriormente, esta prueba de vida llega en horas de la madrugada al equipo técnico de la Policía Nacional que tiene que hacer un análisis previo a la presentación a los familiares. Y fue... nosotros hemos evidenciado que lo que hicieron también fue mandar el video a un medio de comunicación y lo que trataron fue de viralizarlo y hemos pedido a los medios de comunicación ecuatorianos, y aprovecho a través de este medio de comunicación, que a los medios de comunicación del extranjero también que este tipo de situaciones tan delicadas las manejemos con más objetividad. Hay un proceso técnico en el manejo de esta situación, del secuestro, ¿no? Y hemos conversado inmediatamente con los familiares el día siguiente, en la mañana, donde se les explicó absolutamente todo, porque del video se pueden concluir o se pueden sacar algunas acciones o situaciones que se han presentado en los últimos días.
¿El video, me está diciendo usted que no lo tenían ustedes antes de que lo tuviera la prensa? Lo teníamos nosotros, Fernando, pero tuvimos horas antes de que lo llamen al hermano a Paul. Entonces lo tuvimos, pero tuvo que ser ministro, y ahí está la pregunta. No es de tener el video. Ministro, pero es que ahí está la pregunta. Pero ahí está la pregunta, ministro. ¿Pero por qué el gobierno ecuatoriano no inmediatamente mostró esto para no correr ese riesgo? Fernando, hay procesos técnicos. Usted es un periodista, yo soy un ingeniero. Hay procesos técnicos que manejan los especialistas en estos casos. Y es lo que se hizo, seguir un protocolo que esté establecido. Y se tomó contacto con la familia para invitarlos a la reunión que hubo en horas de la mañana, una vez que hubo el análisis pertinente del video. El ministro Navas también fue cuestionado por Rincón sobre el combate a estructuras irregulares que se encuentran en la frontera norte. Este lead no entiendo. Entendamos lo que dice el señor ministro César Navas a su contertulio. Desde el mes de septiembre del 2017, montó un operativo para poder fortalecer las capacidades de seguridad en la frontera norte de nuestro país. Se intensificó el número de operativos, se incrementó el número de elementos de policía y fuerzas armadas, y producto de eso hemos tenido impactos pero muy importantes, y hemos afectado a estas estructuras criminales en centenas de millones de dólares con el decomiso de droga, con el decomiso de precursores químicos, pero, ministro, armas, explosivos. Perdóneme, ministro, con todo el respeto. Yo no sé cuánto le importa a usted la vida de los colegas, a mí me importa demasiado. No quiero escuchar estrategias, ni quiero escuchar proselitismo, quiero escuchar cuáles son las soluciones. Perdóneme, ministro, perdóneme. Y le voy a poner otro ejemplo más claro. Todo esto que usted me ha dicho les ha fallado, ministro, perdóneme. Todo este esfuerzo del que me habló les ha fallado. Y la prueba más clara es que hay 3 ecuatorianos, periodistas secuestrados, y que ayer por la madrugada hubo otro artefacto explosivo. Y si quiere regreso días más atrás con otros atentados más. El fortalecimiento del que usted me ha hablado no les ha funcionado, ministro Navas. No les ha funcionado, y los hechos y las pruebas están ahí. Yo discrepo con usted de su posición, pero si uno se pone a ver cómo se han debilitado estas estructuras, cómo se han venido dando los golpes fuertes al combate frontal y directo a estas estructuras, es lo que yo le decía. Yo veía un video, claro, si nosotros no hacemos eso... Pero si el mismo presidente Lenín Moreno habló de la frontera. Pero si el mismo presidente Lenín Moreno habló de la permisividad que había en la frontera durante el gobierno del presidente Rafael Correa, del debilitamiento de las fuerzas militares en la zona. Han cambiado las cosas y se han fortalecido los controles. Es lo que le acabo de decir. Porque solamente si lo hacemos en conjunto, solucionamos el problema estructuralmente. Esto no se trata de un problema del gobierno. Se trata de que la gente tenga trabajo, tenga alternativa de vida, no tenga que exponer su vida a esos temas como el narcotráfico, como el secuestro, como la extorsión. Y para eso la sociedad se tiene que juntar. Iglesia, empresarios, trabajadores, indígenas, periodistas. Y tenemos que dimensionar el problema para juntos encontrar una solución. Emocionalmente o motivacionalmente, ¿no habría sido mejor que la segunda mandataria nuestra, la respetable vicepresidenta, si no a Mataje, pero se aproxime por lo menos a San Lorenzo, vaya a San Lorenzo y conviva con la gente de San Lorenzo, de que nosotros estamos listos, preparados y seguros de lo que está ocurriendo en estos sectores? Pero se quedó en Esmeraldas dando una señal de cuidado, naturalmente muy bien aconsejada por sus asesores de seguridad, ¿no? Claro, es una dama. Pero digo yo, eso comentó bastante al público. Hay que tener cuidado con que esto no se convierta en una lógica de voluntarismo. Aquí hay quienes están dedicados a lógica de voluntarismo. ¿A qué no se trata de que nosotros, usted y yo, nos pongamos de acuerdo y nos vayamos mañana a Mataje para solidarizarnos con los secuestrados? Porque nos van a secuestrar. Es decir, lo que nos va a pasar es que esa es una situación súper peligrosa. Hay que entender que quienes tienen que ir a la zona Mataje, y enigmática en cuanto a sus componentes de violencia. Y que nos acaban de demostrar. O de peligros subsistentes. Y que llevan 2 meses demostrándonos que es una zona muy peligrosa. Es decir, es una zona en la que había el gran riesgo de un secuestro y se dio el secuestro. Aquí lo que tiene que pasar es que quienes entren son aquellas personas especializadas que van con una misión específica para solucionar el problema.
Y tenemos que comprender de la gente de la zona cuál es esencialmente lo que permite que esto suceda. Pero si, por ejemplo, la vicepresidenta va, o voy yo, no vamos a lograr nada. Lo único que vamos a lograr es darle una muestra al Ecuador de que estamos presentes. Pero tal vez a la gente de la zona le generamos un problema. Aquí lo que hay que entender es que también hay un conjunto, cientos de personas, miles de personas que viven en esa zona, que hoy día están asediados por el problema que estamos enfrentando, que están rodeados de militares y policías, que no pueden seguir con su vida normalmente y que si seguimos yendo los políticos a la zona tratar de demostrar nuestra presencia, solo vamos a seguir complicando la situación. Esto se trata de un trabajo coordinado, cuidadoso y planificado. Y no podemos permitir de ninguna manera que el voluntarismo nos gane. La vicepresidenta estuvo en Esmeraldas, la vicepresidenta quiso hacer presencia a partir de una petición del presidente del gobierno en la zona, y yo creo que los ministros poco a poco van a ir desplegándose en toda la zona de frontera de la mano de empresarios. De nuevo, lo que dije hace un momento, Iglesia, Cruz Roja, para que la gente comience a sentir que el Estado no les ha dejado solos. Eso sin duda alguna va a pasar con este gobierno. ¿Cuál es, cree usted que es el poder? ¿Cuál es el poder de los narcos en Esmeraldas? Le leo este párrafo de Giovanni Tipan Luisa, que es un colega redactor o miembro de la redacción del diario El Comercio, donde pertenecen sus compañeros. Sí, son sus compañeros los que están en este momento secuestrados, encadenados y con candado. Despreciables tipos estos. Playas abandonadas usadas para que aterricen aviones ilegales también están en poder de los brazos armados que manejan a las mafias. Hablando de mafias, sí está consciente el régimen y nuestros ministros, tanto de la defensa como de interior, de que están pasando lindo en esas zonas los mexicanos que dicen que están convalidando el trabajo, contratando a destajo el trabajo de sacar la droga y permearla hacia el resto del país para ubicarse en puertos o en aeropuertos y mandarla al destino que ellos quieran. ¿Cómo está esa lucha de por lo menos tener un diagnóstico más o menos acercado a verdades? Es que hay que entender que si es que el gobierno no conocería la situación, no habría actuado. Y es precisamente la acción del gobierno, el haber apretado las tuercas, el haber controlado las carreteras, el haber complicado la vida de mucha gente que estaba viviendo así, lo que nos ha llevado a que comencemos a mirar el problema desde las ciudades, desde el resto del Ecuador. Y es esa intención del gobierno, esa decisión del gobierno de parar con la posibilidad de que el Ecuador se convierta en un país de transporte, el que ha sacudido el avispero. Eso no significa que no sucedía. Eso significa que el gobierno con responsabilidad ha dicho no más, esto no va a pasar. Y ha sido el trabajo responsable de la policía y las Fuerzas Armadas las que impiden que eso siga sucediendo. Yo sé que hay gente que desde Quito podría decir, bueno, pero ¿para qué nos metemos? Y repito lo que dije inicialmente. Nos metemos no solamente para entrar en una corresponsabilidad de lucha contra las drogas, que es muy grave para el mundo, sino para entrar en una lucha contra las drogas que infestan nuestras escuelas, nuestras universidades, nuestras calles. Eso es con lo que nosotros peleamos, con que un niño pueda estar de la mano, puede estar afectado por un tema de drogas que el Estado no combatió. Nosotros no le vamos a quitar el cuerpo, no le estamos quitando el cuerpo, nosotros estamos metidos de cabeza en esta pelea y nuestra gran prioridad es que las 3 personas regresan vivas. Los docentes tienen la palabra allí, ¿no? Los docentes, los colegios, hay todo un trabajo estructural de la sociedad. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que comenzar por hacer es que no exista la oferta. Y si es que nosotros permitimos que la droga transite libremente por el norte del país, aunque esté lejos de nuestras ciudades, esa droga va a terminar cayendo en nuestras escuelas. Eso no lo vamos a permitir. Esmeraldas, el microtráfico en Ecuador también se ha extendido. Es que si es que hay droga en el país, naturalmente se queda aparte. Pues es natural que la gente diga, bueno, ¿para qué me doy toda la vuelta hasta los Estados Unidos si puedo vender dentro del país? Claro. Y por eso es que el tema de drogas... Neutralizar la oferta claro, natural. Complicar el negocio de los que están vendiendo. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Y usted cree que ya hay un logro que usted pueda exhibirlo y están contentos, satisfechos? No totalmente satisfechos, pero ¿qué debemos hacer en función especialmente de la oferta y la demanda interiormente? ¿Cuál cree usted que es un plan maestro que hay que emprenderlo entre todos? Los oyentes entenderán cuál es el golpe que se asestó contra esta gente cuando damos la cifra concreta de que en los últimos 8 meses se han incautado droga
elementos para producir esa droga, se ha detenido gente y el costo que habría tenido esa droga y esos elementos para producir esa droga está en más de 95 millones de dólares. Es decir, si paramos el negocio de cuajo, si logramos cortar fuertemente el negocio, es certero que podemos darle la vuelta y darle la vuelta de verdad a una dinámica que en el Ecuador no puede pasar. Aquí no podemos quitar la vista y aquí lo que tenemos que hacer es enfrentar con fuerza el tema de la lucha contra las drogas. Carondelet no debería exhibir su inquietud, por decirlo menos, respecto a lo que, contrariamente a lo de otros días, el señor fiscal general de la República de Colombia, quien yo no alababa injustamente, sino por merecimiento, se trata de un caballero. Este fiscal se une a la estratagema, a la estrategia, al discurso de parte de toda la institucionalidad colombiana que tiene que ver en el tema, y dice que los periodistas nuestros están secuestrados, pero están en Ecuador, dice, estarían en Ecuador. Aquí está en el diario El Espectador y también le vi en el diario El Tiempo. Y los canales Caracol y RCN también hasta la medianoche dieron NTN también dieron esa misma explicación. Uno tiene que estar colado a los colombianos también, porque a veces nos han sorprendido con indagaciones de su parte, pero con un guión periodístico también muy favorable a la institucionalidad de ellos, ¿no? Y acusándonos a nosotros o convirtiéndonos en un escenario permisible para todo. Y esto vale la pena que usted, como traductor de las aspiraciones del señor presidente Moreno, le diga al señor fiscal que seguramente está equivocado. Huacho está en territorio colombiano. Sin duda ninguna, solamente que hay que ver cuáles son los hechos y cuál es la realidad del sector. En la zona de Mataje, en la zona del PAN, en la zona en la que estamos hablando, el Ecuador, como en la mayoría del país, ha construido que tiene Mataje? Alrededor de 150. Increíble, ¿no? Y lo que están provocando. Sin embargo, es toda la frontera, ¿no? Son todas estas pequeñas poblaciones que están alrededor de la frontera. El Ecuador lo que hizo es conectar estas poblaciones para que dentro de esa conexión haya menos cabida para que la gente se esconda. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Ahí no hay ni una carretera. ¿Dónde se esconde una persona? Pero esto ya es sentido común, más allá de la posición del fiscal. ¿Dónde se esconde alguien? ¿Al lado de una carretera o dentro de la selva? ¿Dónde es más difícil encontrarle? En la selva. Y nosotros tenemos información de inteligencia que estos grupos estarían alrededor de 25 kilómetros dentro de la frontera colombiana. Por supuesto, parte de la intención, me imagino, del fiscal es tratar de trasladar el problema al Ecuador. Sin embargo, creo que es responsable de las instituciones colombianas y de las ecuatorianas no estar discutiendo en dónde están, no comenzar a jugar como tenis entre si están en Colombia o están en el Ecuador. No se trata de eso. Se trata de tomarse en serio la amenaza. Se trata de entender que la primera prioridad es devolverlos con vida y la segunda prioridad es entregar a la población alternativas reales económicas para que no caigan en este problema. Y la tercera es meterles presos. Lo que pasa es que hoy, en medio de la elección presidencial colombiana, podría suceder que haya gente, como lo que ha dicho el fiscal, que trate de trasladar el problema al Ecuador. Si es que no comprendemos que es un problema de los dos países, porque no solamente es un tema de Colombia, de los dos países, para el Ecuador sería gravísimo. Y nosotros tenemos claro lo que le estoy diciendo, Gonzalo. Nosotros entendemos que esto no se puede tolerar de ninguna manera. Y sobre esa base es que es la primera prioridad del gobierno que las 3 personas regresen con vida y que esto no siga sucediendo, que no sea la vía de transporte de la droga que se produce en nuestro hermano país. Y sobre esa base es que el Ecuador va a luchar con todo en contra de las drogas en la frontera y de las drogas en las escuelas y en las calles del Ecuador.